días para todos. Gracias por conectarse en la mañana de hoy, viernes 29 de agosto, ya próximos a finalizar también el mes. Bienvenidos a esta segunda sesión referida al informe del ambiente laboral en Medellín 2025. Recordemos que ayer tuvimos la presentación como tal del informe, en donde presentamos los hallazgos más importantes de este para las organizaciones en Medellín. En este momento vamos a desarrollar un panel con unos super invitados en donde tendremos la oportunidad de profundizar y de conversar alrededor de esos hallazgos que nuestro informe arrojó. Doy paso al panel de expertos sobre el ambiente laboral en Medellín, en organizaciones súper, súper representativas de la región, importantes, algunas de ellas reconocidas dentro de nuestros rankings de los mejores lugares para trabajar en Colombia, también en Latinoamérica. Eh, por ello quiero presentar, un segundo, por favor. Nico, ¿puedes pasar al siguiente slide? Si eres tan amable. Gracias. Gracias. Nuestro moderador, como ya lo comentaba, Jaime Urquijo, director ejecutivo y director de proyectos de Great Place to Work en Colombia, quien moderará el panel. Nos acompaña hoy Ana María Ponce Vallejo de Grupo Nutresa. También nos acompaña Constanza Echeverry Rubiano, directora de Recursos Humanos de Griffith Foods, y María José Rodríguez, directora de Gestión Humana para Colombia de Conecta. Bienvenidos a este espacio. Gracias por aceptar esta súper invitación. Te cedo la palabra, Jaime. Andrés, muchas gracias, a Nicole también. Gracias y espero que ya para el final se pueda solucionar el asunto referido al audio del video. Grato estar acá con Ana María, con Constanza, con María José, en este panel, trayendo a colación algunos de los puntos que Juan Carlos presentó el día de ayer. Voy a recordar, voy a poner acá en pantalla muy rápidamente el elementos del informe, simplemente para poner de presente sobre qué queremos hablar. Creo que en este momento la están viendo la pantalla, espero que Sí, sí. Jaime, te confirmo que la Muy estamos viendo. muy bien, pero empecé por el final, entonces metí la pata acá, entonces esperando un segundito, me devuelvo al arranque. Entonces, acá está ya la primera información. La traemos para recordar que cuando se opina sobre asuntos de naturaleza transaccional, en Medellín se reitera, lo veíamos en el informe del año anterior, que la mejor opinión se tiene sobre los beneficios. Los beneficios prevalece sobre la opinión relacionada con compensación, con desarrollo. Es decir, las personas los colaboradores encuentran en los beneficios el aspecto transaccional mejor resuelto. El segundo punto que llamaba la atención del informe de ayer, en compromiso, 10 puntos por encima Medellín con respecto al resto del país. Es una diferencia significativa. De hecho, pues conduce a un juicio de valor diferente y todos los aspectos evaluados en Medellín están en la parte alta del rango medio. Claro, no hay duda, esto queda muy bien resuelto en Medellín. El tercer punto que Juan Carlos puso de presente ayer, mencionó que cuando se hablaba del ambiente laboral y de hecho también sobre el compromiso, eh, estaba influyendo en la opinión de las personas la opinión que a su vez tienen sobre el desplazamiento, la comodidad del desplazamiento. Hay quienes dicen, desplazarme de mi residencia al lugar de trabajo me es incómodo, ya sea por distancia, ya sea por tráfico, ya sea por seguridad, por alguna circunstancia. Hay personas que dicen, me es incómodo. Y lo que estamos viendo, y no es novedad, lo veíamos en el informe del año anterior, hay una diferencia muy apreciable entre la forma como estas personas valoran el ambiente laboral en sus organizaciones
con respecto a aquellas personas que manifiestan que ese desplazamiento les es perfectamente cómodo y razonable. En el informe que se les va a entregar van a encontrar ya un mayor nivel de detalle, como esto no se vio ayer porque ya era como, si se quiere, excesivo, eh, donde se ve el impacto en las diferentes actividades económicas. Entonces, es un fenómeno que es absolutamente transversal. eh, a todas las actividades económicas en mayor o menor medida están siendo afectadas por este cuestionamiento. Eh, Cambiando de tema, uno bien diferente, las minorías, ya sea minorías porque su identidad étnica, por su orientación sexual o incluso por la edad referida a la minoría a los mayores de 55 años, perciben que esa condición de minoría no les ayuda en el lugar de trabajo. Y acá se ve que sin perjuicio de los logros generales que hay en la ciudad, las minorías están diciendo, acá hay una oportunidad, mírennos, escúchennos, sean un poco más sensibles a nuestras inquietudes. Última diapositiva, acá liderazgo se ve un cambio fuerte con respecto al ejercicio anterior, eh, casi que mágico. Y por supuesto esto se puede explicar, no solamente podría ser mérito de la ciudad, ¿cierto? Un resultado mejor, sino también podría ser que en otras ciudades del país estemos viendo un resultado inferior. De hecho, está pasando en Bogotá, ¿sí? Entonces, queremos también hablar sobre esto. Cierro acá esta, perdón que a mí se me pierde el cursor acá en la pantalla, no sé, bueno, ni cómo cerrar. Voy a volver entonces acá atrás, mientras voy encontrando cómo cerrar esto. Y le voy entonces vamos a comenzar a hablar sobre lo que hay acá. Y entonces quisiera preguntarle a ustedes si ustedes tienen una experiencia amplia en su campo de actividad, eh, si ustedes sienten que esto siempre ha sido así o que es algo que ha venido ganando fuerza en los últimos años. Cuando yo digo, cuando hablo de esto, a lo que me estoy refiriendo es a si los beneficios son el punto de apoyo más fuerte de la propuesta de valor de la organización o esto es algo que ha venido tomando más fuerza en los últimos tiempos. Quisiera pedirle a María José que arranque con su opinión. Mil gracias, Jaime. Bueno, en mi experiencia, y yo creo que en el concepto que también empieza a tener uno personal, los beneficios no es un fenómeno más reciente. Yo creo que hace unos años el salario era visto como el único factor decisivo porque yo decidía estar aquí o acá, pero y antes de pronto era un poco accesorio el tema de los beneficios, pero yo creo que esto ha cambiado. Las personas ya están pensando en su bienestar integral. Y yo creo que volvemos a hablar de pandemia y decimos, pero pandemia años después, sí, yo creo que la pandemia puso en evidencia la importancia de la salud, del tiempo en la familia, de la flexibilidad, también de la competencia entre las empresas, porque hoy marca un diferencial el beneficio que tiene una compañía, que tiene la otra, y empieza a ser un punto de partida diferenciador en yo estar en una compañía o en la otra. Yo creo que pasaron de ser un complemento a ser un atributo central de la experiencia del colaborador en una compañía. En el caso de nosotros, pues yo trabajo en un call center, somos más de 27.000 personas y para nosotros es bien importante para esos chicos que en su gran mayoría son estudiantes, son personas cabezas de familia, que ellos necesitan esa flexibilidad y además se enfrentan a un público crítico en las llamadas, al entender llamadas de servicio y a unos turnos largos y todo esto también se complementa cuando los beneficios son unas buenas pausas activas, unos beneficios en educación,
unos beneficios en tiqueteras de tiempo para ellos. Yo creo que todo eso empieza a ser un factor diferenciador para ayudarlos a ellos en una motivación constante por su trabajo, para permanecer en la compañía, para decidir quedarse con nosotros. En mi sector, la rotación es uno de los retos más grandes y yo creo que empieza a ser decisivo el tema beneficios. Para nosotros no es un complemento, no es un extra, es el soporte que permite tener a la gente motivada y trabajando con nosotros. María José, muchas gracias. De hecho, quise empezar contigo porque creo que es la industria donde esto es más retador. La rotación es ciertamente el desafío más importante de esta actividad económica y entonces estos elementos que permiten viabilizar una relación tienen que estar muy bien resueltos y si los jóvenes están manifestando una sensibilidad alta en relación con beneficios, sin duda le debes haber dado vuelta a este tema por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha para que quede lo mejor resuelto posible. Entonces, aprecio mucho tu intervención. Muchas gracias, María José. Mil gracias, Jaime. Y ahí yo creo que en temas de beneficios hay un elemento que de pronto no toque que es bien importante, esos son los temas como de salud mental, que hoy también termina siendo un complemento de los beneficios, ¿cierto? Entonces el tema de tiempo, de familia, de salud mental en mi sector y yo creo que en todos los sectores empieza a ser un diferencial bien importante, en darles el soporte, eso que muchas veces hemos considerado lo mínimo, pero que yo creo que es la base para que las personas se sientan equilibradas en su balance vida-trabajo y quieran trabajar con nosotros y cuando estén trabajando se sientan felices, complacidos y realmente su trabajo lo sientan con agrado. Muy bien, María José. Muchas gracias. Constanza, tu mirada. Gracias, Jaime. Estoy totalmente de acuerdo con María José. Creo que antes los beneficios se veían como algo transaccional. ¿Cuánto me dan? Que una tiquetera. Y ahorita, después de pandemia, hemos visto una evolución en el tema de los beneficios. Y también creo que se debe mucho a la entrada de nuevas generaciones al mundo laboral. Generaciones que aprecian el desarrollo, qué tanto la empresa me está viendo, qué tanto yo le importo a la empresa, que no me vean solo como un número, sino como una persona, con sueños, con metas, con familia, con propósito. Y creo que en el tema de los beneficios, entre más aporten la experiencia del empleado, más vamos a generar ese engagement con la persona y ese compromiso de querer estar en la compañía, de que yo valore la compañía, porque nosotros pasamos el mayor tiempo de nuestra vida en la empresa, generamos relaciones, generamos conexiones y no hay nada más rico que llegar a una empresa donde yo diga, ay, qué delicia estar acá, no solo veo a mis compañeros, sino que soy visto por la empresa. Y estoy de acuerdo con María José, en Griffith Foods nosotros tenemos, uno piensa que los beneficios, los más importantes son los temas tangibles, los temas de el bono y demás. No, lo que más aprecian las personas ahorita es salud mental, cómo nosotros apoyamos a los temas cuando tengo un conflicto, cómo les ayudamos, cómo los escuchamos. Y esos beneficios intangibles cada vez más están rompiendo los paradigmas de las empresas y nos están ayudando a conectar de una manera diferente con nuestros colaboradores. Bueno, muy bien, muchas gracias. De paso, muchas felicitaciones por el reconocimiento de la semana pasada Ay, gracias. en América Latina, como una de las mejores de América Latina. Muchas felicitaciones, nos alegró mucho de eso. Ana María. Bueno, gracias. Y un privilegio pues estar aquí en este panel. Me siento muy privilegiada. Bueno, yo estoy de acuerdo con los planteamientos que se acaban de hacer. Pienso que los beneficios, hoy, antes cuando hablábamos de beneficios, hablábamos efectivamente de beneficios muy transaccionales. Y hoy hay una claridad entre la diferenciación entre los beneficios tangibles y los beneficios no tangibles. Y en los no tangibles, que son los que para nosotros tienen que ver con esos beneficios culturales, son los que marcan la diferencia. Por ejemplo, la experiencia del colaborador en aspectos que tengan que ver hoy con propósito, con liderazgos genuinos, con la generación de oportunidades de desarrollo, de aprendizaje, ambientes donde haya acceso a oportunidades, sentido de seguridad psicológica,
trato justo, trato respetuoso, apoyo en momentos importantes, considero que hoy son los beneficios que realmente marcan la diferencia. Los beneficios tangibles seguirán siendo muy seguramente apalancadores de muchas cosas, pero cuando nosotros hemos visto compromiso y cuando la gente se quiere quedar aquí, no se queda por los otros beneficios, por los auxilios, aunque tengamos miles, aquí tenemos un montón, que son los beneficios que al final se traducen en temas económicos, un auxilio educativo, de salud. Realmente lo que marca la diferencia en el compromiso, en el querer estar aquí, son esos intangibles que están más asociados a todos esos temas culturales que hemos venido trabajando en el tiempo y también que marcan una diferencia desde su propia experiencia, desde la marca empleadora también, y cómo esto se junta con el propósito personal de cada uno. Yo diría que en beneficios eso es lo que hoy para nosotros es supremamente relevante y lo vemos en las entrevistas de retiro, lo vemos cuando la persona se va o cuando quiere estar aquí. ¿Por qué quieres estar aquí, cierto? ¿Por qué te interesó participar en una convocatoria? La gente en ese momento no conoce los beneficios transaccionales. La gente que conoce lo que habla la gente de una compañía como estas. Y ahí está todo lo intangible. Muy bien, Ana María. Para mí ha sido muy grato la interacción contigo, pues ya desde hace unos años. Voy a poner acá una hipótesis para ver qué tanto resuena en ti. Si nos doblemos 15 años en el tiempo, ¿tú creerías que en esa época el colaborador medio ponía más atención a la compensación que hoy y que hoy tenemos, por el contrario, un colaborador medio más sofisticado que está haciendo una evaluación más integral de todo lo que ofrece su empleador? ¿Estarías como de acuerdo con esa hipótesis o qué dirías? No estoy de acuerdo con esa hipótesis. Pienso que también los colaboradores, y me incluyo, hemos evolucionado. Empezando porque pienso que las redes sociales, el mundo que hoy te permite espacios como este, también te empieza a exigir como empresa pasar de la declaración a la demostración. Hace 15, 20 años todo lo declarábamos y ¿quién conocía lo que declarábamos? La empresa. ¿Podía o no suceder? Hoy no. Hoy un empleado entra a la compañía y estamos en redes sociales en media hora con la bienvenida al colaborador, con lo que él está sintiendo y percibiendo. Él declara todos los días realmente lo que está viviendo en la organización y si eso que nosotros estamos declarando desde la cultura efectivamente lo vive. Hace 15 años eso era totalmente distinto, ¿cierto? Primero, no nos comparábamos porque no conocíamos qué pasaba en el medio. Y dos, los beneficios, y nosotros también creo que en gestión humana hemos evolucionado un montón en ese sentido. Hemos también trascendido los temas de la transacción a la generación de valor y un valor diferente y compartido, tanto para los trabajadores como para los grupos de interés. Muy bien, Ana María. Muchísimas gracias por pues por tu respuesta a esta hipótesis. Bueno, pasemos a un segundo punto. Medellín, 11 puntos por delante en lo que tiene que ver con compromiso. Y entonces, miércoles, eso nos pone de frente a un tema riesgoso, de esos que seguramente nos van a regañar, que es ponernos a hablar de la cultura antioqueña, ¿cierto? De hecho, hay algunos que dudan que exista, pero la verdad se ha dicho, no, mira estas cosas y dice, no, esto gratis no es. Entonces, ¿ustedes creen que hay elementos que conduzcan a que se tenga un trabajador en Antioquia que tiene un nivel de compromiso? Cuando hablamos de compromiso, quiero recordar que estamos hablando una conexión principalmente afectiva, que los paisas se comprometen más desde el corazón que lo que vemos en otras ciudades del país. ¿Ustedes creen que hay algo de esta formación cultural, familias, entorno que va conduciendo allá? Arranquemos con Constanza. Gracias, Jaime. Qué buena pregunta. Y no quiero tampoco entrar en temas de regionalismo, pero creo que la cultura antioqueña se ha construido con resiliencia, con orgullo, con sentido de pertenencia, pero
el tema de compromiso creo que va mucho más allá del regionalismo. Lo mencionaba Ana. En Griffith Foods nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de alinear el propósito personal con el propósito de la compañía. Y creo que cuando tú haces esa conexión y haces un ambiente laboral en el cual tú te sientas visto, te sientas apreciado, sientes que estás haciendo un impacto en la sociedad, que todo lo que tú haces no es solo ir a trabajar, sino que cuando tú vas a tu entorno de trabajo, sientes esa conexión, ahí es donde se genera el compromiso, ahí es donde se genera esa unión que tú dices, yo pues estoy comprometido con esta compañía no solo por lo que me da, sino por lo que me permite ser. Y ahí va muchísimo más allá del regionalismo. Pero como lo digo, los antioqueños tienen un tema de resiliencia y de orgullo y de sentido de pertenencia que realmente influye en el factor pues, que tenemos en las compañías. Bueno, muy bien. María José, y debo aclarar, no estamos promoviendo acá repúblicas Antioquia. independientes ni nada de esas cosas, ¿cierto? No le estamos dando cuerda a esas ideas que hay por ahí que algunos están promoviendo. María José, tu mirada sobre esto. Yo creo que los antioqueños sí nos caracterizan, tenemos muchas características importantes. Constanza acaba de mencionar compromiso, resiliencia, pero por ejemplo el tema de la disciplina también. Yo creo que los antioqueños somos disciplinados, amamos lo que hacemos. Cuando llegamos a un lugar donde socialmente, históricamente se han tenido unas creencias, una cultura, eso se empieza a ver reflejado en las organizaciones. Adicional que yo creo que la ciudad también ha hecho prácticas innovadoras, ha trabajado en temas de gestión de personas y eso va permeando a las organizaciones. Entonces yo creo que sí es una combinación frente a lo que las empresas estamos haciendo, pero también frente a que en nuestra cultura se encuentran unas características bien importantes que movilizan y que todavía se mantienen, ¿cierto? No sé cuántos años se podrán mantener, pues yo creo que todavía se mantiene ese amor, esa disciplina, esa pasión por lo que se hace. Yo creo que la gente, en el caso de nosotros, la gente muchas veces rota, se va y regresa. Y regresa porque dice, no, yo prefiero esta empresa, la conozco, empezó acá. O sea, esas características la gente vuelve y se las reconoce y se complementa con lo que decíamos en el punto anterior, con los beneficios, ¿cierto? Los valores, siente que las compañías hacen un esfuerzo y empieza a haber una combinación de lo que es la cultura, los beneficios de sentirme bien acá y empezar a trabajar porque la empresa crezca y porque uno también crezca. Entonces yo creo que es muy potente el tema regional con lo que se ha hecho en las compañías año tras año. Muchas gracias, María José. Ana María, como ustedes tienen una operación muy grande a lo largo y ancho del país, eh, quisiera que matices también tu respuesta viendo, ¿cierto? Comentándonos si ves algunas diferencias ya en lo que tiene que ver con el día a día atendiendo la operación nacional. Bueno, gracias. Yo no quiero dejar de referirme al tema de la cultura antioqueña y sobre todo porque yo vivo en Medellín hace 20 años, soy pastusa, pero he trabajado en Bogotá, Cali, Pereira y la realidad es que la historia y la cultura antioqueña pues tiene unas características como las han mencionado ahorita y también unas culturas muy pujantes, muy serviciales, muy cercanas, que seguramente la historia y la cultura sí permea las organizaciones, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo veo mis estudios de ambiente laboral, de clima en el país, la realidad es que el compromiso de la gente, el sentido de pertenencia en todas las operaciones, nosotros estamos en todo el país, en todas las regiones del país, realmente es el mismo, el compromiso es el mismo. Eso no quiere decir que haya características distintas por región, por su estilo, por su cultura, pero yo diría que esto está marcado por el liderazgo finalmente de la forma puede haber sido desde esta organización, pues que ha sido, que nace en Antioquia en su momento, sí permeaba muy segura por una forma
de hacer negocios, de pensar en valor compartido, de pensar en propósito, de pensar en la triple cuenta, que al final sí permea lo que puede estar pasando en la organización a nivel nacional. Yo, pues, la realidad quiero mucho esta tierra porque soy absolutamente agradecida de lo que hoy también soy, de lo que tengo, del aprendizaje, y he sido muy feliz viviendo aquí y he trabajado aquí en Antioquia con empresas que no son antioqueñas y también son empresas que la realidad, que son empresas igual pujantes. Lo que pasa es que el antioqueño sí es distinto, es de unas características particulares, ¿cierto? Yo viví en Bogotá y fui feliz en Bogotá, pero tú entras a una empresa antioqueña y es distinto encontrarte la persona en el ascensor en Medellín que encontrártela en otra ciudad. La gente aquí saluda. Todo el mundo saluda porque todo el mundo siente que si tú estás aquí como que haces parte de su ciudad, y lo digo preciso porque no soy de acá, ¿cierto? El antioqueño, tú llegas a un almacén y el antioqueño es servicial, no le importa sacarte las 850 camisetas y no compres ninguna. Eso no sucede en todas partes del país. Entonces yo sí creo que al final las organizaciones que estamos en Antioquia, así como en el resto del país, el antioqueño tiene unas características distintas. Sin embargo, yo realmente desde mi ambiente laboral no creo que el ambiente laboral de Antioquia, no es que no creo, los resultados no dicen que en Antioquia tengamos mejor ambiente laboral por ser de Antioquia, ¿cierto? Y por estar aquí sentados en Medellín. Encuentro igual el valor de lo que es un buen ambiente laboral en cualquiera de las regiones donde nosotros estamos ubicados, porque finalmente hoy creo que la gente le da valor a otro tipo de características, no únicamente esas, sino esas características que tienen que ver con él, con su individualidad, con lo que le corresponde, con lo que él siente que le entrega a una organización. Quien te escucha alcanza a creer que afirmarías que esta fuerza, esta manera como se asume el trabajo en Medellín es una ventaja competitiva de la ciudad. ¿Estarías de acuerdo Yo con eso? pensaría que sí, es que en todo, de hecho hay cosas, y me voy a referir a otra cosa, el antioqueño quiere mucho su ciudad y cuida su ciudad. Y los que han venido a Medellín, pues aquí casi todos estamos acá, pero si tú has venido y te has montado al metro, el famoso tema de la cultura metro es verdad. O sea, tú entras allá y te sientes en otro lugar. ¿Por qué? Porque el metro hace parte de la identidad. Entonces, todo lo que para un antioqueño lo identifique, lo cuida. Entonces, empresas públicas de Medellín, aquí empresas públicas es como del antioqueño. Entonces, la gente quiere empresas públicas, cuida empresas públicas, cuida el metro, cuida su ciudad, ¿cierto? Entonces, sí creo que hay un tema cultural alrededor de lo que ha sido esta región. Ojalá, ojalá los bogotanos de cara al metro, que parece que va a ser una realidad en los próximos años, asumamos una política de aprecio, cuidado, ¿cierto? Y no eso para mí es un asunto que no deja de generar mi inquietud, pues por cosas que a veces se ven. Bueno, cambiemos de tema y vuelvo a invitar a María José acá a que abra la reflexión. Los resultados muestran que esto de la comodidad del desplazamiento influye, ¿cierto? No debería influir, pero influye, ¿sí? El, ¿Qué reflexión haces en relación con esto? Porque como gestora de personas uno podría decir, "Ah, ese es un tema, lleve ese tema a la alcaldía, ¿cierto? Vaya, dígale al alcalde, vea lo que estamos encontrando acá", pero tú podrías decir, no, ese tema a mí no me concierne. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Mira, el ambiente laboral no se reduce solamente a lo que pasa en la oficina, sino todo lo que toca al colaborador. En el caso de nosotros es un tema que está en la mesa. Hoy el tema de transporte tiene que ver con tiempo, tiene que ver con seguridad, con costos, con comodidad. Cuando la gente va teniendo esos elementos, influyen en su trabajo, porque qué tanto llegan animados, felices al trabajo cuando de pronto tuvieron que desplazarse 2 horas o en unas condiciones apretadas o tuvieron que caminar. ¿Cómo afecta eso la productividad o al final la permanencia? Porque dices, esto me queda muy lejos, mejor desisto. En el caso de nosotros, como somos por la población que tenemos, el desplazamiento no es solamente casa-oficina, es también un desplazamiento casa-universidad-oficina, ¿cierto? Son elementos que hay que tener presente. Nuestras personas son estudiantes, entonces no puede ser que el trabajo quede acá
en el norte, después en el sur, el estudio y después tenga que regresar, son cosas que son importantes tenerlas en cuenta. Por eso nosotros trabajamos mucho y este sector yo creo que está muy volcado a pensarlo y a revisar estrategias para mitigarlo en horarios flexibles. Nosotros manejamos unos sistemas de programación, pero ahí podemos hacer cosas para acordar con el colaborador qué funciona mejor para su transporte, para sus actividades. También los temas de teletrabajo, que es un tema que también tiene que ver con el tema de desplazamiento, qué personas realmente pueden ser teletrabajadoras, qué no. Claramente en Contact Center la gran mayoría no, la gran mayoría están en nuestras sedes, aunque tenemos más o menos unas 3.000 personas 100% teletrabajadoras como asesores, pero yo creo que todo esto hay que revisarlo. Por ejemplo, establecer rutas de transporte, ¿cierto? De pronto el acercarlos a cierto lugar les ayuda. O tener convenios de movilidad. Muchas veces esos convenios, cuando yo adelanto la nómina y les permite que puedan recargar esa tarjeta cívica o pueden recargar esas formas de movilizarse, es importante. Los temas de las motos en nuestro sector es un sector que yo creo que es el que más motos pone en la ciudad, también es importante, pero también viene con los otros puntos, la seguridad y cómo la gente las usa. Entonces yo creo que es un tema que para nosotros no es un factor externo, es un factor de discusión y de mucho cuidado, porque sí influye en que las personas sientan, y yo creo que lo ven como un beneficio si les estamos ayudando a solucionar esos temas de movilidad. En Medellín todavía es un poco fácil, pero tampoco fácil la movilidad, pero cada vez también se hace más complejo desplazarnos de un lugar a otro. El tema, el metro, tenemos esa gran ventaja, Ana lo mencionó ahorita en la otra pregunta, el metro es una belleza y nos ayuda en muchas cosas, pero también es congestionado, tiene unos temas picos que posibilitan que las personas pues no cumplan su turno como debe ser, entonces cómo adecuarnos a todo eso y ayudarlos. Entonces sí, constantemente estamos trabajando en estrategias para cuidarlo. Creo que es un factor que como organización en la parte de beneficios tenemos que revisar cómo le ayudamos al colaborador a hacerlo fácil para que llegue con todo el ánimo, con toda la emoción, para que sea lo más productivo que se pueda en su jornada de trabajo. Muchísimas gracias por el detalle de la información. Quería preguntarte, como tiene una población tan masiva, buena parte de ella también estudiando al mismo tiempo, cuando ustedes deciden abrir nuevos lugares de trabajo, localizarse cerca de las universidades, ¿es algo que hayan pensado que puede traducirse en una ventaja competitiva para ustedes? Revisamos más que las universidades, porque pueden ser muchas, buscamos los temas metro o los Ya. temas de los alimentadores. Y cuando hacemos un proceso de selección, revisamos la persona dónde está ubicada para identificar si la persona rápidamente, porque la persona puede decir, no, tranquila, yo llego, pero sabemos que es muy difícil llegar, entonces rápidamente me va a rotar. Entonces no le sirve ni a la persona ni le sirve a nosotros. Entonces nosotros también hacemos un proceso de georreferenciación para ayudarlo. O las personas que trabajan hasta tarde, que tienen los turnos de noche, nosotros los llamamos los nocheros, que tienen turnos hasta altas horas de la noche, tenemos unas posibilidades de transporte, algunas veces hasta su casa, dependiendo de dónde vive. Entonces nosotros tenemos un mapeado, una georreferenciación para entender y ayudarle al colaborador en eso. Muchas gracias, María José. Constanza, tu mirada sobre esto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir María José. Creo que cada vez el tema de la movilidad está tomando un peso en las organizaciones y preocuparnos por factores como comodidad, seguridad, descanso, porque también pues yo puedo decir, no, tranquila. Yo me desplazo, igual como María José dice, me gusta la compañía, me voy a desplazar. Nosotros estamos en el oriente, estamos en Marinilla, entonces a veces también tenemos muchos candidatos de Medellín. Dicen, tranquila, yo vivo en La Estrella, vivo en Caldas, yo me voy hasta Marinilla. Yo llego. Yo llego, exacto. Nosotros tenemos ruta, pero entonces también te toca levantarte a las 4 de la mañana, un desplazamiento, si hay un trancón, pues te vas a demorar mucho más tiempo y al final hay un impacto intrínseco en tu familia. Nosotros en Griffith Foods también valoramos esos componentes y decimos, bueno, ¿cómo podemos en algunas poblaciones implementar temas de flexibilización laboral, dar un auxilio de conectividad, apoyar al empleado para que estos temas de desplazamiento, que a veces la compañía no puede hacer nada, sean más a menos y que el empleado se sienta acompañado, como lo decía María José, en todo el proceso. Nosotros también tenemos turnos rotativos por ser industria de alimentos, tenemos chicos que estudian
Entonces yo salgo de un turno y me voy a estudiar pues, en la universidad, entonces llego cansado, no tengo a veces tiempo para mi familia. Entonces, ¿cómo también podemos ayudar en esos aspectos? Creo que es uno de los temas en los que más nos enfocamos en gestión humana, en cómo hacer la vida agradable, cómo hacer la vida más amable. Y desde ahí las estrategias de flexibilización laboral, de poder dar subsidios, de poder acompañar este proceso, ayudan a mitigar el tema del desplazamiento. Me alegra mucho saber que te participan de una sensibilidad alta en relación con este tema. Me alegra mucho. Ana María. Bueno, yo comparto lo que dicen Constanza y María José. Ese no es un tema ajeno, ¿cierto? Yo lo que pienso es que también parte de la evolución que hemos tenido las organizaciones es que cada vez segmentamos más las poblaciones. Antes nuestras estrategias eran como transversales para todo el mundo. Cuando tú me hacías la pregunta hace 15 años, como que una estrategia era como igual para todos. Hoy hemos ido entendiendo que segmentar las poblaciones se vuelve importante. Es la organización en la que yo trabajo, Comercial Nutresa, es una organización donde el 10% es administrativo, el 90% o está en calle vendiendo, distribuyendo producto o está en un centro de distribución. Entonces, las condiciones de todos son diametralmente distintas. Pero, por ejemplo, Barranquilla, nuestro centro de distribución está en Galapa. Conclusión, pongamos un transporte. ¿Por qué? Porque el desplazamiento para la gente para llegar hasta Galapa, hasta el peligro de la vía, la persona llega, porque al final la gente llega, pero hasta el peligro de la vía, cuando pusimos el centro de distribución, nos hizo analizar y definir, no, allá necesitamos un transporte y que la gente pueda llegar y salir tranquilo de Galapa para que pueda llegar a su casa también a tiempo y seguro, ¿cierto? Entonces, cada una de las estrategias es distinta. El trabajo híbrido es una herramienta fundamental también en esto, donde aplica. No solo el híbrido, la flexibilidad, porque puede ser que haya personas que si salen más temprano logran llegar a su casa. El poder, la gente también se ha vuelto más consciente desde su bienestar y desde su equilibrio. La gente, antes decíamos, yo llego y no importa si me desplazo hora y media. La gente en Bogotá hoy busca trabajar cerca del lugar, vivir cerca del lugar lo más cerca posible. Y si no, tenemos algunas rutas que los acercan. Pero también creo que es un tema de ocupación de nosotros como organización, pero también del trabajador, ¿cierto? Yo trabajo en Bogotá, en Puente Aranda, pero vivo en Chía. ¿Será que yo también tengo que repensar, fuera de que de pronto la compañía me pudiese dar un auxilio de transporte o acompañarme en algunas estrategias? ¿Será que yo también de pronto tengo que tomar decisiones? Yo creo que al final este tipo de decisiones son decisiones también muy compartidas, donde la organización le corresponde hacerlo. También elegir muy bien la gente. Ahorita las dos, María José y Constanza, decían, la gente te dice llego, pero llega un momento en que se le vuelve inmanejable transportarse 2 horas diarias yendo y volviendo. Ustedes que están en Marinilla, nosotros que tenemos temas en Río Negro, la gente al principio por su necesidad de trabajar llega, pero no permanece. No permanece. Entonces nosotros también hacer unos ejercicios de atracción de talento en los lugares cercanos. Además ayudamos con otras cosas, ¿cierto? Ustedes que están en Marinilla, qué rico darle oportunidades a la gente que está alrededor de Marinilla, ¿cierto? Eso lo hacemos todos en las distintas regiones o sedes donde estamos, pero sí es un factor de ocupación el tema del desplazamiento de la gente. Muchísimas gracias, Ana María, por tu reflexión sobre esto. Bueno, veíamos acá en los resultados, las minorías están levantando la mano y dicen no se queden únicamente con resultados que reflejan mayoritariamente el sentir de los grupos más masivos de esta empresa. Miren hacia nosotros. Y por supuesto, esto no es tan fácil, no es sencillo, es muy retador el, el poder estar atento a ciertas sensibilidades que podrían tomarnos por sorpresa, podría tomarnos por sorpresa. ¿Qué reflexiones hacen ustedes en relación con esto que veíamos ahora? La minoría por identidad étnica, la minoría por identidad de género, preferencia sexual, la minoría por etaria, principalmente las personas mayores, levantando la mano y diciendo, ojo, que sentimos que podríamos ser tratados con más justicia en función de nuestra condición de minorías.
Arranca tú, Constanza, en esta parte, por favor. Gracias, Jaime. Yo creo firmemente que no lo podemos dejar ahí. Eh, y se trata pues de personas que tienen, como le digo, sueños, metas, familias, que quieren hacer como cualquier persona, ser visibles. En Griffith nosotros hemos entendido mucho la importancia de escuchar. Y lo decía Ana, no es la solución para todos. Tenemos, por ejemplo, el programa para la comunidad LGBT+. ¿Qué necesitan ellos? Los que están en nuestra compañía, ¿qué necesitan? Y desde el corporativo hemos creado espacios para escucharlos, para entender qué es lo que necesitan, cómo los podemos incluir más en nuestras decisiones. A veces es un tema de educación. No comprendemos todavía qué significa. Ok, entonces como compañía aportemos a educar. Y hacer visible lo invisible, Jaime. Yo creo que es un tema muy de relacionamiento, de entender, como lo decía Ana y María José ahorita, qué nos importa cuidar y desde ahí qué estrategias podemos hacer para que se sientan incluidos y se sientan parte de la compañía. Es que al final no deberíamos de segmentarlos. Hacen parte de la compañía, están aquí para quedarse, son personas que, como lo digo, quieren cumplir sueños, metas, propósito y cómo nosotros como movilizadores podemos acompañar en este proceso. Muchísimas gracias. A ti, Constanza. María José, te escucho. Bueno, en el caso de nosotros, yo creo que ya no es minoría. Nosotros tenemos más o menos, yo creo que como un 47% en personas de diversidad, equidad o inclusión. Manejamos muchos colectivos donde trabajamos con personas LGTBIQ+, pero también trabajamos con personas migratorias, con los jóvenes, con madres cabeza de familia, con reinsertados. Yo creo que en muchas poblaciones y nosotros lo hemos convertido en parte de la cultura, ¿cierto? No trabajarlo sería que la gente desconfiara de lo que promovemos y de lo que trabajamos en el día a día. Trabajamos porque haya justicia, respeto, que haya una coherencia. Hoy digamos que es el tema que nosotros todo el tiempo lo estamos reforzando. De hecho, nosotros tenemos una certificación que es Equipares, que habla de eso. Durante 3 años hemos sido sello Equipares y yo creo que no es solamente una certificación que está ahí, se vive en el día a día. La gente sabe que lo respetamos, que nuestros procesos de selección son transparentes, nuestros procesos de ascenso, de carrera, que nuestros programas de beneficios también están catalogados en que todas las personas se puedan ver incluidas, independientemente del colectivo que sea. Entonces yo creo que es un tema que muestra que es con la consistencia de lo que la organización quiere hacer, lo que la sociedad está buscando y hacia dónde nos tenemos que mover. Yo creo que eso fortalece cultura. Hay mucho trabajo que hacer, cada vez salen elementos nuevos. También las personas debemos aprender a recibir las personas en las organizaciones, en los equipos, a darles esa bienvenida, a acogerlas, no solamente que yo las seleccione, sino cómo las trato y cómo no las sesgo, sino que son personas que están en la organización y que viven la cultura de la organización. Entonces, para nosotros es una población muy importante, muy significativa. Yo creo que en el caso de nosotros no es minoritaria, es bien grande la población que tenemos y es un trabajo diario que buscamos, que lo hacemos conscientes de que hacia allá queremos ir y que hacia allá estamos yendo, cerrando brechas y permitiendo que las personas tengan muchas oportunidades. En el caso de nosotros, en esos días revisar y teníamos como 600 migrantes y uno veía tan rico escuchar de los migrantes la posibilidad de decir, me dieron la oportunidad, estoy aquí y lo valoran. Es como si fueran ese antioqueño que mencionábamos ahorita. Dice, no, este me abrió la puerta y yo me quedo porque confío en mí. Y así pueden haber muchas minorías, ¿cierto? De todo, porque yo creo que ya existen muchas que realmente darle la oportunidad significa un sentido de compromiso y de pertenencia. Cuando las traemos y las tratamos bien, el sentido de compromiso y de amor que generan con la compañía es enorme y hacen que quieran seguir con nosotros. Muchísimas felicitaciones y realmente me alegra inmensamente escuchar que poblaciones tan vulnerables, que han tenido situaciones tan demandantes como los reinsertados, los migrantes, encuentran un espacio en la organización para ser bienvenidos, para ser acogidos, ¿cierto? Para que puedan volver a reconstruir un Mm. proyecto de vida. Me alegra muchísimo escuchar eso. Ana María.
Bueno, con tu pregunta, ¿será que no hacemos nada, lo dejamos así? Bueno, yo pienso que dejarlo así es una posición muy cómoda, pero no necesariamente correcta o estratégica, especialmente si la organización valora la equidad, la inclusión y también su desarrollo a largo plazo. Pienso que reconocer que debemos seguir trabajando en fomentar culturas donde la equidad y la inclusión esté presente es un asunto que nos compete no solo como organizaciones, sino como sociedad. Nosotros en nuestro caso sí lo hacemos, ha sido un proceso de aprendizaje también y entendiendo, porque hay distintos colectivos, como mencionaba ahorita María José, hay distintos colectivos y también implica un tema educativo arrancando por nosotros mismos que generamos estrategias. Dos, un tema de diagnóstico. Nosotros nos diagnosticamos para entender un poco inicialmente cómo estábamos con todos nuestros temas demográficos, pero estamos convencidos que incluir población diversa genera crecimiento, innovación, desarrollo y que es un compromiso que tenemos como ciudadanos y como empresas, ¿cierto? Pienso que parte de lo que ha marcado importante la diferencia o que nos ha permitido avanzar, no necesariamente que ha marcado la diferencia, ha sido trabajar mucho en nuestras creencias limitantes y esos cambios de paradigma, reconocer que sí tenemos sesgos, reconocer que sí tenemos creencias limitantes. Y alrededor de eso hemos venido generando estrategias, políticas que favorecen la eliminación de sesgos y que generan posibilidades. Hemos trabajado de forma consistente. Creo que nos deberíamos hacerlo más fuertemente porque avanzar nos ha costado. Sin embargo, venimos estructurando espacios que generen inclusión y además cero discriminación, porque el problema no es ni que entre la gente, es que realmente cuando la gente entre a la organización se sienta, como contaban ahorita, tranquilo, sienta un ambiente seguro psicológicamente para poder estar y que eso que promovemos desde la cultura sea real. Algo que nos enseñó muchísimo fue realmente, uno diría, ¿será necesario o no crear comités de diversidad, equidad e inclusión? Para nosotros marcó la diferencia, porque cuando uno construye desde lo que uno es, desde lo que uno cree, pues construye mal, ¿cierto? No logra tener en cuenta todas las variables. Entonces, incluir también para estructurar, para comprender qué necesitan las personas, se vuelve fundamental. Entonces, yo diría que es un compromiso que debemos tener como sociedad y como organizaciones. Muy bien, Ana María, muchísimas gracias. Teníamos una pregunta adicional. Razones de tiempo ya nos obligan a cortar acá porque sigue una nueva actividad. Mil y mil gracias a Constanza, María José, Ana María. Gratísimo estar con ustedes. Entonces terminamos acá y retoma el control, Andrés. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Ana María, Constanza, María José. Todos estos aportes y contribuciones son súper importantes, no solamente para nosotros, sino para nuestras audiencias. Una muy buena forma también de redondear un poco más aquellos hallazgos que el informe arrojó y que fueron presentados ayer. Recordarles a ustedes y también a nuestras audiencias que el informe ya lo encuentran publicado en nuestro sitio web en www.greatplacetowork.com.co. Ahí lo pueden descargar en la opción de informes. De igual forma, terminada esta sesión, también estarán recibiendo las memorias tanto con el informe presentado ayer, este espacio también muy ganador y también el espacio con el que vamos a cerrar. De verdad, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Jaime, a ti también por moderar este espacio. Con esto, damos paso a nuestro último momento de la agenda, no sin antes y ya habiendo resuelto el tema técnico que tuvimos iniciando esta sesión, para compartirles de nuevo e invitarlos a participar de la 19ª edición del Simposio Internacional de Gestión Humana que tendrá lugar el mes de septiembre en Cartagena, y pues con quienes nos hemos aliado a CRIP Bolívar en diferentes ejercicios muy cercanos a la casa de Great Place to Work, y por eso queremos también extenderles esta invitación a todos los asistentes y a nuestros participantes en este espacio. Muchas gracias. Pacho, ya le puedes dar play. Gracias.
¿Logran escuchar? No. Un segundo, por favor. No. No. Andrés, estás en mute. Si estás hablando, no te escuchamos. Ya, ya. Qué pena. No, de pedirles de nuevo disculpas. Hicimos la prueba correspondiente mientras avanzaba el panel, pero estas cosas a veces pasan. Lamentamos mucho que no hayan podido escuchar el video. Eh, También les enviaremos esta invitación entonces por correo junto con las memorias. Pasamos entonces a conocer la experiencia y el caso de éxito de un super invitado, Daniel, de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Daniel, bienvenido, Daniel Osorio. Gracias por aceptar la Muchas invitación. gracias, muchas gracias Andrés y Jaime, y un saludo para todos. Perfecto, Daniel. La palabra es tuya. Bueno, ya están Gracias, viendo, ¿no es Daniel, por tu cierto? compañía. A ver, dame un momento. Listo. Están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí. En este momento ya estamos Listo. viendo tu pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces fuimos invitados pues a continuar la conversación que tuvimos en el panel con María José, Constanza y Ana. Y para nosotros, pues lo primero es preguntarnos qué representa la cultura y el ambiente laboral en esta organización. Eh, y yo empezaría por hacernos todos los que estamos participando hoy en este evento una pregunta interna y es ¿qué pasa en los ambientes tóxicos? ¿Cuáles son las consecuencias para la estrategia de la organización, para los resultados? Porque normalmente hablamos de cultura, pero, pero se nos olvida también ese otro extremo de qué pasa en ese tipo de ambientes. Y seguramente se les están viniendo algunas ideas y probablemente todas esas ideas son cosas que uno rechaza inmediatamente. ¿Sí? Además, lo crítico de las consecuencias. Y yo acá pues traigo algunas ideas de eso eh, para mencionar, por ejemplo, en esos ambientes tóxicos que no se comparte información, o sea, cuando la gente deja de compartir información por cualquier cosa, por desconfianza o porque piensa que van a utilizar esa información para pasar por encima de ellos, para quitarles relevancia o lo que sea. Entonces, lo primero es ese comportamiento tóxico, pues desconecta los procesos. Otro, la desconfianza en las capacidades del otro. Entonces crea individualismo que limita y ralentiza el resultado. Gente que probablemente piensa que lo que ellos hacen no lo hacen de la misma forma otros y no se acompañan de los otros para buscar los resultados conjuntos. Entonces, imagínense también cómo se vuelve de lento una organización o cómo se vuelve de monoideas una organización en la medida en que toda la gente está trabajando de una manera individual y no en equipo. O el miedo a decir cuando nos equivocamos o cuando pasa alguna situación y entonces empieza eso a crear pues que se oculten las realidades, los problemas que se van teniendo en la organización y que se vayan agravando o el favoritismo que crea también inconformidad y falta de colaboración. Entonces, miren que en una organización lo que pasa a partir de un ambiente tóxico, pues es absolutamente crítico y la lista, seguramente con todas las personas que están participando en el evento, si uno hiciera esa lista gigante, pues todo lo que termina es generando un impacto absolutamente negativo en la organización,
en la relación que tienen con sus grupos de interés y finalmente en la estrategia. Entonces, eh, voy a hacerle contrapeso a ese momento que estábamos viviendo en nuestro pensamiento, llevándolos a cuáles son los propósitos de la gestión humana en la Cámara. Lo primero es el desarrollo integral del talento en un contexto de cultura organizacional que potencie el cumplimiento de la estrategia. Y el segundo es mantenerse como una empresa que atrae el mejor talento, garantizando una experiencia retadora y con propósito para los colaboradores. Em, y vamos a hablar un poco sobre ese contexto que potencia el cumplimiento de la estrategia y adicionalmente también en el concepto de la atracción del talento, porque todos estamos en la competencia por el mejor talento. ¿Sí? Todas las empresas que estamos hoy representando están compitiendo en un mercado laboral por tener el mejor talento, porque sabemos que finalmente lo que pasa en una empresa, cómo cumple su propósito, se da es a partir de la gente que hace parte de ella. Entonces, en esta primera parte, el concepto clave es contexto positivo. Un contexto positivo permite focalizar a la gente, ¿sí? Que no esté pensando en en esas dinámicas tóxicas, en esas dinámicas que generan pérdida de valor, sino que se pueda concentrar cada persona realmente en lo que tiene que hacer en la organización, cuál es su función, cómo conecta esa función con el propósito superior, cómo también la gente en un contexto positivo tiene muchísima más energía, porque lo que finalmente hace un contexto negativo o tóxico es restar energía, es descargar a la gente, entonces genera energía también y la colaboración, ¿sí? Definitiva para poder cumplir los resultados. Y acá, pues, un resumen de esas premisas para crear y mantener una cultura sólida. Definir y promocionar los atributos de la cultura y los comportamientos esperados. Eso de una vez le da a la gente la claridad de qué es lo que se espera de cada uno en una organización. Establecer el modelo de liderazgo para desarrollar líderes que movilicen la cultura y la estrategia. El rol del liderazgo es fundamental. Obviamente se habla mucho también de la necesidad de que cada persona en una empresa tenga comportamientos de liderazgo, sea el líder de sí mismo, que genere también dinámicas que permitan para esa persona llegar a fortalecer el trabajo en equipo con otros, generar resultados, pero acá me voy a detener un segundo para volver en la claridad de que esas personas que tienen un rol de liderazgo formal en las organizaciones, pues tienen una responsabilidad más allá que también vale la pena siempre resaltar, trabajar con ellos y que ellos sean muy conscientes de que son la gestión humana en cada uno de sus equipos. La comunicación fundamental, las personas necesitan un contexto y saber para qué hacen las cosas, en cómo se están moviendo, qué está pasando en la organización, cómo va cambiando la organización con el tiempo, qué pasa en términos de esa relación que se tiene con los grupos de interés y demás. Entonces, todo ese contexto pues, es fundamental para la persona estar todo el tiempo conectada y adicionalmente, pues que también en esa comunicación se resalten los logros para que la sensación todo el tiempo sea de cómo estamos avanzando, cómo cumplimos el propósito. Medirnos y con esas mediciones cerrar brechas y acá
hablo pues de mediciones desde muchísimos frentes, desde el desempeño, desde el ambiente, desde la cultura, el liderazgo, es decir, una cantidad de posibilidades que tenemos de saber cómo está la gente, cómo están viendo la organización o cómo también se entiende por parte de los líderes cómo cada persona está desempeñando su función de acuerdo a esas expectativas. Finalmente, pues esa nivelación de expectativas con metodologías y espacios periódicos definidos. em, en esto, pues nuestra recomendación ha sido siempre hacerlo de manera formal, eh, creando pues, y capacitando también a los líderes para hacerlo de una manera adecuada. Obviamente hay conversaciones que se dan en el día a día y demás, pero sí tener unos espacios específicos para poder hacer esa nivelación de expectativas entre, entre las áreas, entre los líderes y sus colaboradores y viceversa, que toda la gente todo el tiempo esté hablando de qué es lo que se está esperando y adicionalmente, pues, si se está dando respuesta de una manera adecuada. Y finalmente, el reconocimiento que visibilice esas personas y las circunstancias que se convierten en modelo de actuación. Ese ciclo se cierra en el reconocimiento porque es la forma también de mostrar a las personas que están avanzando en cómo responder de la mejor manera a esas expectativas organizacionales y también a las expectativas que tienen sus propios compañeros. Entonces, acá, pues, para mencionar algunos de los factores clave de la cultura organizacional de la Cámara, primero, pues, esa definición de los atributos de la cultura, el modelo de liderazgo y el modelo de ambiente laboral que nosotros hemos trabajado ya desde hace muchos años bajo la metodología de Great Place to Work. Hay otros factores clave, otras metodologías, pero quería resaltar estas tres, pues simplemente para respaldar lo que hablaba en la diapositiva anterior de cómo trabajar sobre la cultura, el liderazgo y el ambiente laboral de una manera pues estructurada y que permita generar resultados que hagan posible el cierre de brechas y estar haciendo una mejora continua. Y en términos ya metiéndonos un poco en el ambiente laboral, pues la Cámara se mide con Great Place to Work desde el año 2008, es decir, llevamos 11 mediciones. Hemos estado en el listado de los mejores lugares para trabajar en Colombia en todas las mediciones desde el año 2009 y en Latinoamérica durante 6 mediciones y más recientemente en Colombia como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres en 2 ocasiones. Entonces, el segundo concepto clave que quiero resaltar es medición. Medirse es fundamental para que cada persona que hace parte de la empresa sepa qué se espera de ella, que la gente tenga claridad de que nos escuchan a todos, que hay una metodología, un sistema para escuchar, para conversar, para generar ideas y que esas ideas sean tenidas en cuenta. Tener total disposición a mejorar. Vale la pena mencionar que cuando empezábamos a estructurar todas estas metodologías o adecuar metodologías de terceros, pues una de las cosas que también había que preparar a los líderes para entender que cuando la gente empieza a hacer devolución, empieza a entregar información sobre cómo se están sintiendo, cómo ven la organización, cómo ven a sus líderes, pues el líder tiene que estar preparado para sentir que ahí se está construyendo una mejora y que no es algo en contra de la persona, sino que en esa posibilidad que tenemos los líderes de evaluar a los colaboradores, pues también ellos tienen la posibilidad de evaluarnos a nosotros y evaluar cómo lo estamos haciendo en la dirección de una organización. Eh,
cada persona se sienta parte de la solución. Cuando se mide, se entrega el resultado a todos para que todos puedan decir, uy, sí, yo hago parte de cómo es la cultura de esta organización, yo hago parte de cómo es el ambiente laboral. Cuando yo hablo, cuando menciono lo que estoy sintiendo, se mejoran diferentes aspectos de la empresa. Para nosotros ha sido fundamental en el caso de ambiente laboral tener el acompañamiento de Great Place to Work para que ese externo, ese tercero, garantice la confidencialidad. La gente en muchos casos plantea sus realidades, plantea su inconformidad o lo que quiere mejorar de la empresa de una manera absolutamente abierta, pero también tener esa mirada del externo que la persona puede decir con toda tranquilidad sin que nosotros tengamos exactamente pues el dato de quién dijo qué, pues nos permite también comparar cómo nos están viendo y cómo podemos pues seguir construyendo una mejor organizacional. Y lo otro es constancia. Eh, en esto uno puede tener la tentación de estar cambiando de metodologías, uno tiene la tentación, puede tener la tentación de empezar a abandonar cosas para crear nuevos programas y demás, pero hay algunos de esos programas en los que mi recomendación siempre es seamos constantes y no simplemente porque podamos ver un proceso de evolución con con unos mismos parámetros, sino porque para la gente también es una muestra de respeto mostrarles que no es simplemente por estar en un listado o porque lleguemos a un punto específico, sino que todo el tiempo tenemos la apertura para estar en esa interacción constructiva de una organización de la que la gente se sienta orgullosa y en la que quiera trabajar por muchos años. Entonces, ¿por qué es clave la cultura y el ambiente laboral para la estrategia? El primer punto es porque hace explícitos los comportamientos que impulsan los resultados que permiten el cumplimiento de la estrategia. Para todos es sabido que los resultados de una organización se logran es a partir de cómo interactuamos las personas en la organización. Entonces, dejarlo explícito, pues es para la gente fundamental saber qué se espera de ella. Conectan el propósito individual con el propósito superior de la organización y en esto el trabajo también continuo de entender cuál es el propósito de una persona, por qué se conecta con una organización como la Cámara, qué es lo que ve en esta organización que lo moviliza todo el tiempo a dar lo mejor de sí mismo. Es fundamental también para uno poder entender si esa conexión si se está dando de una manera adecuada o no. Entonces se comunica el propósito superior, todo lo que estamos todo el tiempo hablando, inmediatamente hacemos la conexión con el propósito superior, pero también exploramos en la gente cuál es ese propósito individual y por qué la cámara ha sido ese espacio que los ha conectado en ese propósito común de trabajar, en el caso nuestro, pues por las entidades culturales, cívicas, sociales y por los empresarios de la región. Y el tercer punto es que crean una identidad que atrae el talento que comparte la visión y los valores. Y ahora hablábamos de que estamos en una competencia en el mercado laboral por el mejor talento. Pero hay que hacer un bemol a esto y es que probablemente el mejor talento para una organización como la Cámara es diferente del mejor talento que requiere Comercial Nutresa o que requiere Griffith. O sea, para cada una de las empresas nuestras puede ser el mejor talento
personas que tienen unos valores o tienen una mirada de la vida o una mirada aspiracional sobre qué es lo que quieren lograr, pueden ser diferentes miradas. Entonces, que cuando salgamos al mercado laboral, esos que se conectan con lo que nosotros somos, pues sean los que podamos atraer porque ven en nosotros pues una empresa atractiva. Entonces, en esta parte, el concepto clave es atractividad y esa atractividad vuelvo y resalto la competencia por el talento, el cuidado del conocimiento y esa experiencia que tiene la gente. eh, Pensar que la rotación de personal sea, digamos, algo que preocupe enormemente en una organización, pues puede ser más un balance, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que estar la misma gente siempre. Los mejores talentos sí deberían permanecer, seguir creciendo en la organización y también estar incorporando nuevos talentos que permitan también que la organización tenga nuevas miradas, pero ese conocimiento que ya vamos construyendo, ese conocimiento que la gente tiene, pues en la medida de lo posible mantenerlo para que podamos potencializarlo en términos de los resultados de la organización, el crecimiento de capacidades y competencias y finalmente resultados. Eh, en talento humano siempre estamos hablando sobre formas de mejorar las condiciones de la gente, de cómo conectarlos, de cómo eh, mm, darles las mejores condiciones, pero finalmente es para que pase algo, ¿sí? Para que se cumpla la estrategia de la organización, para que se cumplan los resultados esperados, para que esos grupos de interés que tenemos pues reciban de la organización lo que están esperando. Entonces, voy a pasar por acá por algunas prácticas de la Cámara y las voy a relacionar muy específicamente con el modelo de Great Place to Work y con sus diferentes dimensiones. No me voy a detener en todas, simplemente pues para mencionar y de pronto pues hablar un poco de algunas de ellas. Em, Empezando por credibilidad, y ahí vemos credibilidades en términos de información, accesibilidad, coordinación, delegación, visión, confiabilidad y honestidad. Y en este, pues que tiene mucho que ver con el liderazgo, tiene mucho que ver con la forma en que los líderes de la organización eh, crean las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la organización, pues yo resaltaría sobre todo algo que hacemos periódicamente con los líderes y es una reunión conjunta cada vez con una metodología diferente, cada vez con una actividad diferente, pero ese es el punto de encuentro de todos los líderes para que tengamos la posibilidad de decir cómo vemos el liderazgo, cuál es nuestra mirada, de si la estamos viendo de una manera complementaria. Mirar también cuáles son esos retos del liderazgo más importantes, cómo desde el aprendizaje a través de libros, de películas, de videos o de actividades específicas o de retos, vemos el liderazgo de diferentes maneras, todas confluyendo también hacia el modelo de liderazgo de la organización. Voy a pasar a la siguiente, en respeto, que tiene que ver con variables como desarrollo, reconocimiento, colaboración, entorno de trabajo y vida personal. En este me concentro en reconocimiento porque, como mencionaba hace un rato, es esa forma de entender qué es lo que se espera de mí. Cuando, cuando la organización a través de un sistema estructurado o cuando mis compañeros de trabajo me reconocen, eso me está diciendo, estoy haciendo las cosas bien, estoy actuando en la forma en que otros esperan que actúe para que construyamos juntos o para que trabajemos en equipo. Entonces, el reconocimiento en la cámara, tanto formal como informal,
se da todo el tiempo, todos los días hay reconocimiento, todos los días estamos dándole una plataforma a lo que está diciendo cada persona sobre los otros y a partir de eso visibilizando esas personas que se van convirtiendo en modelos y mostrando cómo lo hacen, qué es lo que le llama la atención a los otros para poder ser ese modelo de la organización. En ecuanimidad, temas como equidad en la remuneración, equidad en el trato, imparcialidad, justicia en el trato a las personas y capacidad de apelación. Em, y acá muy relacionado pues con las políticas, con las formas que hemos definido de hacer las cosas. eh, y quisiera mencionar pues por ejemplo en las escalas salariales, pues en la política salarial, algo que puede ser como muy pues digamos como muy evidente, pero que para muchas organizaciones, cuando definen sus políticas salariales, eh, lo han hecho de formas diferentes a nosotros. Nosotros no negociamos salarios, o sea, nosotros si una persona se va a ir de la organización, dejamos que haga esa transición a otra organización, pero no negociamos salarios. La escala nuestra no es de rangos, es de un punto específico. Y eso puede resultar raro porque pues, digamos que la teoría habla mucho de los rangos, habla mucho de cómo las personas van creciendo dentro de un rango y demás, pero lo que nosotros hemos visto es que cuando hay unas condiciones claras en las que las personas saben que su pago es exactamente el mismo en su escala salarial, pues eso les da tranquilidad. Hemos pasado por diferentes modelos, hemos explorado, pero hemos llegado a la conclusión de que en este punto, que es algo fundamental para cada persona y que digamos que está como en ese nivel básico, porque de ahí siguen un montón de elementos que hacen que la persona se conecte con la organización, pero en ese nivel básico sí consideramos que para nosotros ha funcionado muy bien, que cada persona sepa cuál es su nivel y que en ese nivel están las otras personas de esa categoría. El compañerismo, entonces acá fraternidad, hospitalidad del lugar, hospitalidad de las personas, ese sentido de equipo. Por ejemplo, eh, para nosotros ha sido fundamental pues en esa experiencia del colaborador involucrar a la familia desde el primer momento, desde que la persona es seleccionada, que la familia haga parte de eso que la persona está sintiendo. Entonces les enviamos comunicaciones, digamos que empezamos a vivir esa experiencia con ellos de qué es lo que están sintiendo, cómo fue que vivieron esa noticia, tanto el colaborador nuevo como su familia, y resaltar muchísimo también ese tipo de momentos dentro de cada uno de los momentos pues, de la experiencia del colaborador para hacerlos muy evidentes, que se anclen en el recuerdo de la persona los sentimientos que tuvo en algo que para esa persona era significativo, que representaba un nuevo reto profesional, que representaba un cambio importante en su vida y que en ese momento que lo celebra pueda guardar en su memoria lo que está sintiendo y lo pueda mantener en el recuerdo posterior. Y finalmente en orgullo, el orgullo por el trabajo personal, por el trabajo en equipo y el de el de la organización. En esto hemos hecho pues muchas cosas, pero quisiera resaltar una de ellas. Es un programa que llamamos Expedición Cámara, en el que la persona hace explícito lo que decía ahora de cuál es su propósito individual, lo estructura, lo escribe, relata sobre ese propósito individual
y va empezando a mirar dónde hay conexiones con el propósito organizacional. De esta forma, lo que permite es estarlo también retomando periódicamente para entender esto es lo mismo que me conectaba en el pasado y me conecta hoy, o esto ha cambiado las características, pues, o las características o las realidades de la organización han ido migrando y también la transformación de la persona ha ido cambiando y hoy que esa persona es otra a cuando construyó ese documento, siguen siendo algo vigente o se ha transformado para mejorar o no, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite también mantener una conciencia sobre si esa conexión permanece o se está deteriorando y entender qué es lo que tenemos que hacer para poderla reconectar si es posible o si no, pues para que la persona también podamos acompañarlo en ese proceso de transición a donde encuentre esa posibilidad de conexión. Para terminar, entonces, decimos que un ambiente laboral sano impulsa el compromiso y traemos esta frase de Stephen M. Covey que en su libro Confiar e Inspirar dice, los empleados comprometidos planean quedarse por lo que pueden dar y los empleados no comprometidos planean quedarse por lo que pueden recibir. Y lo conecto mucho con lo que decían ahora Ana, María José y Constanza en el panel. eh, Hoy en día es mucho más importante para una persona eh, entenderse dentro de una organización en la que puede dar lo mejor de sí mismo, entregar sus capacidades, entregar ese valor que tiene, sus cualidades, sus características personales para trascender en el propósito que tiene de vida, más que en qué espera la persona de a ver qué me van a dar, sí, a ver qué me van a dar. Y cuando se resaltaba el tema de los beneficios, sí, eso hay que tenerlo, o sea, los beneficios están en todas nuestras organizaciones, pero cuando una persona realmente tiene un compromiso superior, un compromiso que lo hace estar dentro de la organización a la que pertenece, eh, para poder entregar lo mejor de sí, ahí es donde realmente pues tenemos la gente que deberíamos tener. El que solamente está esperando eh, a ver cuál es el nuevo beneficio o algún tema salarial o lo que sea, pues es gente que está muy dentro de unos niveles transaccionales del relacionamiento con la organización y que finalmente eso se puede deteriorar muy fácil o se puede desconectar también muy fácil. Entonces, quería terminar con esta frase haciendo ese relato por esos conceptos que les mencionaba y que espero que de acá pues se lleven algunas ideas para poder seguir construyendo esos mejores lugares para trabajar, esas organizaciones que cumplan con su estrategia y cumplan también con lo que esperan de cada uno de nosotros los grupos de interés. Muchas gracias. A ti, Daniel, muchísimas gracias. En este momento tenemos un par de minutos para, para responder un par de preguntas por parte de quienes se han unido hoy a la webinar. Entonces, quienes se animen nos pueden hacer llegar sus preguntas, ya sea por la opción de chat o por la opción de Q&A. Mientras las personas se animan, yo quería preguntarte una cosa, Daniel, y es, teniendo en cuenta el rol tan importante que ustedes tienen como Cámara de Comercio en Medellín para Antioquia, y teniendo este nivel de conciencia y como todo este camino recorrido junto con nosotros e implementando tanto la metodología de Great Place to Work como otras metodologías seguramente. Y teniendo en cuenta también esa responsabilidad que ustedes tienen para con el sector empresarial en la región, ¿cuál sería como
ese mensaje eh, o invitación a las organizaciones para que pues efectivamente trabajen en su talento y por qué. Además, por Ujú, un elemento no menor que es el contexto país, ¿sí? En un contexto país con ujú. el que nos encontramos, por qué es importante trabajar en estos asuntos? Y también como esa responsabilidad de cámara, ¿cuál es el mensaje para aquellas empresas en la región? Sí, nosotros repetimos mucho este mensaje: sin empresas no hay país. Em, y lo ejemplificamos en todo lo que pasa en un día, en cada, digamos, en nuestras vidas, ¿sí? La ropa, la tecnología que utilizamos, las construcciones donde desempeñamos nuestras funciones, bueno, cantidades de cosas que lo que hacen evidente es que detrás hubo una empresa o varias empresas que lo hicieron posible. Entonces, cuando uno mira la generación de empleo en Colombia, cuando uno mira la generación de PIB para el país, es absolutamente claro que sin empresas no hay país. Y, y ahora que mencionaban, pues, mis compañeras del panel, ese momento de la pandemia, eh, para nosotros fue muy interesante ver que cuando empezábamos en pleno momento así inicial crítico de la pandemia, en el confinamiento, empezamos a hacer las proyecciones de qué iba a pasar, de probablemente cuántas empresas no iban a aguantar, iban a tener que cerrar. Y la realidad nos mostró una capacidad y una resiliencia superior a lo que las potenciales tendencias podrían mostrar. Entonces, eso lo que muestra es que hay gente detrás que tiene algo que va mucho más allá de simplemente tener una empresa para cumplir un objetivo, digamos, personal, de enriquecerse, como a veces pues se quiere mostrar a los empresarios. No, un empresario cuando crea su empresa, lo que está pensando es en una solución para la sociedad, ¿sí? Está pensando cómo hacerle la vida mejor a otras personas. Entonces, parte de las personas a las que en la medida en que la empresa va creciendo, responde a ellas es a los colaboradores. Y esos colaboradores que la dan toda, también, pues todo lo que demuestran en el día a día los empresarios es: no solamente cuido la empresa, cuido el empleo, cuido a mi gente. Y eso de verdad, pues que en la pandemia fue muy evidente, y en las condiciones que también se han dado en el contexto político del país, pues la capacidad de las empresas para resistir, para poder estar ahí y poder seguir creciendo ha sido absolutamente evidente. Muy de acuerdo, Daniel, con tus reflexiones. Sí, definitivamente sí, sí, si uno no trabaja junto con su gente y de la mano de la gente para salir de esas circunstancias que a veces son más demandantes por diferentes variables o circunstancias, pues no es tan fácil. Es decir, no es fácil en ninguno Ujú. de los dos planos, pero ayuda un poco el poder tener de la mano a la gente y preocuparse genuinamente por los colaboradores, sin duda, hace que den la milla extra, que sin el orgullo los conecte más con el trabajo y su propósito, y pues por supuesto esto lleva a que tanto en momentos de crisis como en momentos habituales, pues las cosas se alcancen y se desarrollen las estrategias logrando los objetivos que se propone una organización. Tengo una última pregunta y ya con esta cerraríamos y nos preguntan, de acuerdo a tu experiencia desde la Cámara de Comercio,
¿Cómo llevas ese mensaje de excelencia en la gestión del ambiente laboral, no solo al interior de la organización, sino a las organizaciones con las cuales ustedes trabajan? Ujú. Bueno, para nosotros ha sido fundamental trabajar con organizaciones como ustedes o, por ejemplo, como ACRIP, que todo el tiempo están generando las mejores prácticas y divulgándolas y permitiendo que haya un trabajo de referenciamiento y adicionalmente de networking entre las personas que tenemos las responsabilidades del talento humano en las organizaciones. Este tipo de espacios yo creo que es donde se crea esa conciencia y también se crean las formas de cómo hacerlo posible. Pues nosotros somos simplemente una empresa más de las que todo el tiempo están trabajando para que la gente esté bien, para que trabajen en un contexto positivo. Somos una empresa más también que entiende que estamos compitiendo por el mejor talento y que el talento es el que genera los resultados de la estrategia. Entonces, en la medida en que se dan este tipo de conversaciones y que hay organizaciones como ustedes y tantos otros espacios en Medellín, por ejemplo, el Grupo del Sur y demás, que hacen posible que todo el tiempo estemos conversando sobre cómo ir más allá. Todo eso que hablamos ahora de la cultura y hablábamos un poco del regionalismo y demás, eh, finalmente hay muchas de las empresas de la región que tienen operaciones en otras regiones o en otros países. ¿Cómo traemos esas experiencias en este tipo de espacios para que realmente las prácticas de talento humano en Antioquia estén en un altísimo nivel? Y acá pues simplemente para mencionar algo rápido y es que eh, hace unos meses que mirábamos cuáles eran los resultados de la medición de las mujeres, sí era muy preocupante que en Medellín estábamos en los últimos lugares, ¿sí? Y eso lo que da cuenta es que probablemente hay un grupo de empresas que están haciendo cosas espectaculares y que son muy destacadas, pero que tenemos que ayudarle muchísimo también a esas empresas que todavía tienen prácticas más básicas o que están en ese momento de construcción del concepto del talento humano dentro de ellas y jalonarlas muchísimo. O sea, en Antioquia hay muchas más de 200.000 empresas formales y hay cientos de miles también informales. Hay que ayudarles también a todas esas empresas a que puedan llegar a niveles muy superiores porque finalmente se beneficia la economía, se beneficia el país, se beneficia la gente que trabaja también en estas empresas para que tengan las mejores condiciones de trabajo, condiciones dignas de respeto, como se mencionaba ahora en el panel. Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Con esto cerramos la actividad del día de hoy. De nuevo agradecerte a ti y a la Cámara de Comercio porque siempre han sido aliados muy importantes para Great Place to Work, no solamente porque compartimos de raíz un compromiso con las organizaciones y con la construcción de país y un mejor país para todos, sino también por esa apertura y esa cercanía que ayuda a transmitir mensajes como los que hoy hemos compartido con la audiencia que nos acompañó. De igual manera a María José, a Ana María, a Constanza y a Jaime también por haber moderado nuestro panel. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y esperamos poder verlos en una próxima ocasión. Última cuña chiquitica. eh, Recuerden que dentro de nuestro sitio web encuentran no solamente este informe del ambiente laboral en Medellín, también los anteriores, ya esta es la tercera edición de este informe. De igual forma tenemos informes de otras regiones del país como lo es Barranquilla, Cartagena, Cali,
también los invitamos a consultarlos. Tenemos también informes por sectores económicos, entonces tenemos información de mucho valor que pueden consultar en nuestro sitio web y extenderles la invitación de nuevo al 19º Simposio de Gestión Humana que tendrá lugar en Cartagena. Igual recibirán dentro de las memorias toda la información referida tanto a esta jornada de 2 días con estas 3 actividades que tuvimos y la invitación al simposio. Muchísimas gracias, Jaime. No sé si quieras comentar algo. No, para nada, ¿no? Agradecerle a todos la participación. Buen día para todos. Muchas Excelente. gracias, feliz día. Muchas gracias.